y ahora saludo con mucho gusto al licenciado Roberto Álvarez Heredia. Él es vocero del Grupo Coordinación Guerrero, pues para que nos diga qué está pasando justo en esta entidad. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido al canal de la Asamblea. Muchas gracias por permitirme estar en tu programa, a tus órdenes. Al contrario, licenciado, pues estas declaraciones en las que vimos al fiscal general del Estado, Javier Olea, decir que el tequilero número 1 es el diputado local del PRI, son muy fuertes. ¿Con qué pruebas cuentan las autoridades, ustedes las autoridades, para que el fiscal haga esta declaración y por qué no se ha actuado al respecto? Efectivamente, como bien lo señalas, la declaración es muy fuerte, muy complicada, cuando vivimos una situación terrible en términos de seguridad, pero en mi calidad de vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, lo que yo puedo señalarte es que tenemos que expresar nuestro respeto a las expresiones dichas en una reunión pública o privada, como tal vez se trató este caso, por tratarse de un titular, de un órgano autónomo constitucional. El único que puede imponer límites a la actuación del fiscal es el Congreso del Estado, y sobre el tema el único que puede dar su posición al respecto es el propio fiscal, Javier Olea. Es decir que entonces las autoridades locales de Guerrero, ustedes no tienen pruebas pues, de esta liga entre Saúl Beltrán Orozco, el diputado local priista, y el grupo criminal de los tequileros. En este momento no contamos con elementos que nos puedan presumir la probable responsabilidad o vínculo que pudiese existir entre un diputado y un jefe de una banda delictiva que en estos momentos está siendo perseguido para detenerlo y ponerlo en manos de los jueces. Licenciado, buenas tardes, le saluda Elia Almanza. Pero hola, ¿qué tal? En este caso, si usted dice somos respetuosos de estas declaraciones, pues ¿qué acciones se van a tomar en este sentido? Porque sin duda son declaraciones fuertes. ¿Se va a abrir una carpeta de investigación? ¿Se le va a dar seguimiento al caso o se va a adherir a la que ya se está realizando para la detención pues del denominado el tequilero? ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Qué acciones van a tomar? En este tema hay dos rieles que están ahorita caminando. Por un lado, el Congreso del Estado tiene que resolver el juicio de desafuero que tiene el diputado Saúl Beltrán Orozco, precisamente porque tiene una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad por el delito de homicidio. Ese es un tema cuya responsabilidad recae única y exclusivamente de los diputados locales. Paralelamente, hay otro riel que corre donde casi 1,000 elementos del Ejército Mexicano, más 250 efectivos de la Policía del Estado, más elementos de la Policía Ministerial, de la Fiscalía del Estado, Policía PGR, Policía Federal, están trabajando en términos de inteligencia y de manera operativa para poder ubicar al señor Jacobo Raibel de Almonte, quien es señalado como el jefe de esta banda criminal que opera en esta zona y que ha mantenido asolada a todos los habitantes de la región de la Tierra Caliente. Esos son los dos rieles que están caminando en estos momentos y yo espero que pronto tengamos resultados tangibles. El primer resultado que ya se tiene es que ya ha habido un freno a los secuestros masivos que se venían cometiendo desde hace mucho tiempo. Licenciado, pero ¿qué está pasando? Porque le agradecemos, hemos tenido oportunidad de hablar con usted Sí. en por lo menos 3 ocasiones y siempre que hablamos con usted nos dice, ya estamos casi a punto de detener al tequilero. ¿Qué está pasando entonces con la investigación, con la persecución, la búsqueda de este líder criminal? Lo voy a poner de la siguiente manera. Por un lado, los objetivos que se han marcado las instituciones que están juntas y coordinadas son dos: proteger a la población para evitar que sean objeto de secuestros masivos. Estos prácticamente están frenados. Ya no hay secuestros masivos, disminuyeron los homicidios dolosos en toda esta zona. Por otro lado,
hay un trabajo de inteligencia en las mesas de la PGR, de la Policía Federal, del Ejército Mexicano, de la Marina, trabajando intensamente para poderlo ubicar y detener. Ha habido operativos en donde han sido detenidos miembros de la banda de los tequileros, quienes han aportado información para ir cerrando el cerco de esta persona para que finalmente pueda ser juzgado y pague por lo que ha hecho en estos últimos años incluso, ¿no? Eso es de manera muy específicamente lo que les puedo yo informar. Okay. ¿Qué falta? Yo creo que hace falta más participación de los ciudadanos que viven en las comunidades para que den elementos a las instituciones para ubicarlo y detenerlo. En muchas ocasiones ha habido operativos en donde se van acercando al punto donde pudiese encontrarse esta banda y es alertado por los propios lugareños para que se muevan a otra comunidad. Entonces ha sido un asunto muy complicado, pero esperemos que pronto se pueda tener resultados que informar a la opinión pública. Licenciado, nos queda poco tiempo, pero quisiéramos preguntarle sobre el caso de los policías que fueron pues cesados de su trabajo luego de participar en este paro laboral. ¿Qué información tiene usted al respecto y si no se está pues violentando sus derechos? El día de ayer, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, notificó formalmente la separación y baja definitiva de 176 policías estatales. ¿Qué hicieron estos amigos, compañeros policías? Incurrieron en conductas violatorias a la ley de seguridad pública. Hay causales de remoción que señala que incurrieron los policías estatales. Una es abandonar el servicio policial. El solo hecho de abandonar el servicio policial pone en peligro a los ciudadanos al ser desprotegidos del compromiso y obligación que tienen los policías. Otra causal de remoción es la de haber dirigido, organizado o participado en movilizaciones que conduzcan Licenciado, a un paro. perdón, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos podría permitir 3 minutitos y seguimos hablando de este tema? Adelante, claro que sí. Gracias por continuar con nosotros en La Ciudad y el Mundo. Estamos en la línea telefónica conversando con el licenciado Roberto Álvarez Heredia. Él es vocero del Grupo Coordinación Guerrero. Licenciado, gracias por permitirnos ir a pausa. Antes de esta pequeña pausa nos comentaba que el dar de baja a 176 policías que se manifestaron es en respuesta a que no cumplieron con su labor. Es decir, si se manifiestan porque no se les otorgó sus días de descanso, ¿están haciendo una violación? Mira, ellos, la actividad que realizaron se le llama abandonar un servicio nombrado. El hecho de abandonar un servicio nombrado pone en peligro a los propios ciudadanos que desprotegen. Solo por ese hecho desprotegen los bienes y la vida de las personas. Son principios rectores que tiene la función policial. No se le puede tratar igual a los burócratas que a los policías. Los policías también tienen derechos laborales y son respetados, y sobre todo sus derechos humanos. Pero sí, aquí hubo un proceso de diálogo, de negociación, pero no se pudo llegar a acuerdos y que derivaron al punto en el que nos encontramos en este momento. Licenciado, entendemos este punto, sin embargo, pues, ¿cuáles serían las respuestas ustedes por parte de las autoridades, si bien pues están, pues ya cesaron de su cargo, pues cuáles son sus respuestas ante estas peticiones que ellos señalaban en el falta de derechos a su pues trabajo, en faltas de días de descanso? Ellos pedían más remuneraciones al trabajo que estaban realizando. ¿Cuál sería en este sentido la respuesta de las autoridades a esta demanda? Y por otra parte, pues ahora, ¿qué van a hacer o cómo se va pues sustituir esta ausencia de más de 170 policías? Sí, a mí no me corresponde juzgar las legítimas demandas que tienen los servidores públicos como los policías. No me corresponde señalarlo, solamente informar que una de las peticiones más importantes que ellos mantenían era no presionar, sino exigir que hubiera 3 días de trabajo y 3 días de descanso.
3 días de trabajo y 3 días de descanso. Es un concepto que no es posible atender. Se les dijo, se les conminó a que se reintegraran inmediatamente al servicio nombrado, cosa que no hicieron, y lamentablemente se tuvo que llegar a una decisión que, repito, es una decisión difícil, triste tal vez, pero necesaria para poder restablecer el orden y trabajar frente a una situación de violencia que estamos viviendo en Guerrero, que tenemos que atender de la mejor manera. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Le vamos a dar seguimiento a este tema. Muchas gracias por la oportunidad.